Buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de la República Argentina, y ojalá esté escuchando a alguien de la patria grande. Ojalá esté escuchando a alguien de la patria grande. Seguimos, como siempre, en camino hacia la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y empezamos ayer con este tema en la seguridad de querer contribuir con todos ustedes para el conocimiento de una materia de la Escuela Superior Peronista que seguramente no estaba dentro de sus planes. Tampoco estaba en los míos. Lo descubrí analizando el plan de capacitación de la Escuela Superior Peronista y su valor me pareció realmente importante para comprender el sentido, el significado, la importancia de la transmisión de nuestro proyecto político, lo que Perón llama doctrina, entendida no como un proyecto político exclusivamente electoral o para la realización política, sino lo que en otros términos también se llama concepción del mundo. De la misma manera que hay otras concepciones del mundo, la peronista es una determinada concepción del mundo y lo que pretende esta materia es enseñarnos a los que de una forma u otra queremos ser militantes a favor de nuestro pueblo, a favor de la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Los que queremos militar, los primeros compañeros del primer peronismo nos transmiten a través de esta técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, la forma y manera que ellos entendieron que nos conducirían por un camino más recto y más asfaltado, podemos decir hoy, hacia la consecución de una necesidad imperiosa que es la transmisión de nuestro proyecto político, de nuestra causa, de nuestro ideal a los militantes y al conjunto del pueblo argentino, sin cuya tarea es imposible, según Perón, conseguir en forma definitiva o permanente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Porque, entre otras cosas, los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país nos tienen que votar y nadie vota y nadie se compromete y vota a algo o a alguien que no conoce. Una idea tan elemental como esta pareciera que la teníamos olvidada. A todos se nos puede escapar una liebre, ¿no? Entonces, con esta tarea que estoy realizando, trato de suplir lo que para mí es una deuda de mi generación, especialmente con la juventud argentina, y por eso estoy tratando, al enterarme de que podía transmitir Facebook en vivo y que además se conservan las grabaciones, estoy tratando de realizar o compartir con ustedes el programa completo de la Escuela Superior Peronista, una de cuyas materias es esta, y está dentro del tema 4 de dicha escuela, que habla de la forma, de la teoría, las formas, y en este caso las técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y voy a compartir con ustedes también el lema de este libro que los compañeros que editaron el libro lo pusieron en la segunda página y dice ni más ni menos que esto: nada ni nadie por encima de la patria.
solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Debería ser un lema imborrable para todos y todas nosotros. Nosotros, todos y todas, unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Tengamos en cuenta que la patria es el otro, por un lado, pero la patria también es nuestro territorio, es nuestra cultura, es lo que fue, lo que nos legaron nuestros antepasados, los que somos hoy y los que vendrán. Viene de pater, de padre. Los que nos dieron la existencia y lo que hoy tenemos los argentinos, los que hoy estamos construyendo a nuestro país y los que vendrán. Eso es la patria que según Perón, nada ni nadie por encima de ella. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Y hoy vamos a compartir con ustedes la transmisión de la doctrina peronista. Y yo les pido especial atención porque creo que a mi criterio es el capítulo más importante de esta materia y trata temas sustanciales en mi humilde opinión. Acabamos de caracterizarla, se trata a la doctrina peronista o al adoctrinamiento o a la transmisión de la doctrina peronista como la verdadera transmisión de la doctrina, el adoctrinamiento o la transmisión de la doctrina. Para definirlo en especial emplearemos un neologismo que hace ya ha sido aceptado en el lenguaje peronista. Hace años ya, dicen los compañeros. Transmitir la doctrina o adoctrinar, transmitir la doctrina es para nuestra doctrina el arte de peronizar los ambientes, palabra que algunos compañeros usan mucho. Cada peronista debe ser un soldado de la causa, dice el general Perón, honrado y luchador sin tregua, porque si no nos pasa lo que nos está pasando en este momento, compañeras y compañeros. El lugar de la prédica es donde se encuentre. Posee una doctrina justa y verdadera. Predicarla debe ser su placer y su orgullo. Si no lo siente así, aún no es peronista, nos dice el general don Juan Domingo Perón. No es idea mía esto. Eva Perón nos instaba a trabajar para que no quedara un solo ladrillo que no fuera peronista. Así es. Peronizar significa eso, llevar la doctrina peronista a todas las inteligencias y a todos los corazones. Y hasta que no hagamos esta tarea al conjunto del pueblo argentino, como hizo Perón en su primer gobierno, va a ser muy difícil todo, muy difícil todo. Porque Perón nos plantea una revolución en paz, y para hacer una revolución en paz tenemos que contar con la anuencia libre y voluntaria del conjunto del pueblo argentino, si no el enemigo es muy poderoso y nos pasa lo que nos ha pasado. Entonces deberíamos nosotros instrumentar estos caminos que nos proponen los primeros peronistas que realmente realizaron la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, haciendo una revolución en paz, para lo cual Perón llegó al conjunto del pueblo, pero tengamos en cuenta que lo hizo fundamentalmente a través de los trabajadores. Y yo entiendo que lo hizo así porque hay que convertir a la masa que no tiene ni conciencia política, ni organización política, ni personalidad política en pueblo. Y es mucho más fácil convertir en pueblo a los trabajadores porque sí tienen conciencia social, por lo menos, a veces política también, o la mayoría de las veces política, tienen organización social y a veces política, y tienen personalidad social. Entonces, solo nos faltaría que las compañeras y compañeros trabajadores
comprendan cada día más y mejor nuestra doctrina para realizarla entre todos y volver a garantizar permanentemente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces vamos a ver el origen y fuentes de la transmisión de la doctrina peronista. La doctrina que se predica y la técnica para inculcarla tienen un origen común. Los peronistas no admitimos otra fuente doctrinaria que la vida, las realizaciones y la palabra de Perón y Evita. La doctrina evidentemente es así, es una doctrina de Perón y de Evita. Y desde ya yo defiendo y seguiré defendiendo a los gobiernos de Néstor y Cristina, pero reconozco, y que es elemental reconocerlo, que lo que hicieron Néstor y Cristina es realizar una vez más la doctrina peronista en el siglo XXI, con las cualidades y defectos que seguramente tenemos todos los seres humanos. Pero yo entiendo que se han cumplido los dos elementos esenciales. Se trabajó incansablemente para la felicidad del conjunto del pueblo, que no es ni más ni menos que tratar de dar la mayor de posibilitar el ejercicio real de la mayor cantidad de derechos a la mayor cantidad de ciudadanos y de que la manguera de lo producido por el conjunto del pueblo llegue al conjunto del pueblo. Entonces, los peronistas no admitimos otra fuente doctrinaria que la vida, las realizaciones y la palabra de Perón y Eva Perón. Así es. La vida para recibir las lecciones de su ejemplo. Las realizaciones para recibir las lecciones de su acción en bien del pueblo todo, ¿no? Del conjunto del pueblo. La palabra de Perón y de Evita para recibir las lecciones de su inteligencia y de su corazón en ambos casos, ¿no? En ambos casos, porque los dos trabajaron con la inteligencia y el corazón, como nos piden que lo hagamos también nosotros y nosotras, ¿eh? Y vamos a ver un tema central y muy, muy importante, compañeras y compañeros. El método de transmisión de la doctrina peronista. Nuestra disciplina es de fondo, o sea, de persuasión. Por eso la importancia de transmitirla. Nuestra disciplina es de fondo, de persuasión. No es secreto para nadie el método peronista para inculcar la doctrina. El general Perón ha elegido entre todos como método la persuasión. Los individualistas fracasaron naturalmente. Los individualistas le llaman, los primeros peronistas, a los liberales o neoliberales como los que hoy nos gobiernan. Miren, ya sabían en aquella época la conducta de esta gente. Miren, los individualistas, o sea, los liberales y neoliberales fracasaron y van a fracasar naturalmente porque su método era el engaño. O sea que Macri no inventó absolutamente nada. Siguió la conducta que ya conocían los primeros peronistas. El fracaso del colectivismo estuvo también en su método de coerción y prescripción, o sea, de imposición, que nosotros como peronistas no admitimos. Con Perón surge vivificado y en su máxima expresión el viejo método humano de la persuasión, el viejo método humano de la persuasión. Y el general nos dice, el arma que nosotros empleamos en el gobierno no es la coerción, el engaño ni la obligación, es lisa y llanamente la persuasión del pueblo argentino. Y ahora vamos a tratar de compartir con ustedes el análisis que hacen los primeros peronistas del método humano de Perón. Y, por supuesto, se basan siempre en las ideas de Perón. Para inculcar las doctrinas, nos dice Perón, el método técnico no da resultados, porque la técnica deshumaniza. Y cuando uno tiene que meter algo en el alma de los individuos, no existe más que el viejo método humanista del contacto y de la transmisión en forma personal. Importantísima idea que a veces olvidamos. Aunque
también nos dice que tenemos que instrumentar todos los elementos técnicos a nuestro alcance para transmitir nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, que es lo que estoy tratando de hacer desde hace un tiempo. Hay que tener muy en cuenta este adjetivo humano que el general Perón emplea aquí en oposición a técnico. Lo técnico deshumaniza porque es un conjunto de normas frías y sin vida. Lo humano, en cambio, implica contacto y transmisión personal, y por lo tanto tiene todo el calor que le proporciona la vida y el corazón de los hombres y mujeres. Y esto es precisamente lo esencial del método humano. En la conducción, en la acción política, lo mismo que en la vida, los hombres y mujeres tratan y actúan con hombres y mujeres. Para tener éxito en la empresa de transmitirle la doctrina, es decir, para hacerles vivir la doctrina, hay que tratarlos como a seres humanos, teniendo en cuenta su naturaleza, su vocación, sus tendencias y sus derechos humanos. En una palabra, su dignidad. Su dignidad. Qué grande esta idea de los compañeros del primer peronismo. Vamos a ver entonces qué es la persuasión según los primeros peronistas. Es interesante analizar el sentido del método humano de Perón, la persuasión. Y el general nos dice, los hombres que actúan en política deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. Esto deberíamos lograr nosotros en los militantes y en el conjunto del pueblo, porque nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. De ahí la importancia de transmitir todo esto. Estudiando esta frase, consideramos lícito determinar en la persuasión 3 aspectos distintos que son sus factores integrantes. Y miren ustedes lo que nos van a decir y presten especial atención. Porque la persuasión supone convencimiento, es de libre aceptación y se acompaña de sentimientos. 3 características fundamentales de la persuasión, y las repito. Supone convencimiento, es de libre aceptación y se acompaña de sentimiento. Vamos a analizar cada una de estas cosas. Supone convencimiento. Supone convencimiento. Por eso hay que transmitirlo necesariamente a la inteligencia y al corazón. Cuando decimos que la base de la persuasión está en el convencimiento, no queremos en ninguna forma identificarla con un mero acto de la inteligencia. En otras palabras, no es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión suponga la enseñanza y la explicación de una verdad política en este caso. Al inaugurar la Escuela Superior Peronista, decía el general Perón, si esta escuela se conforma con dictar clases de nuestra doctrina, con enseñarla en su concepción, no concluiría su misión. Su concepción se refiere a lo intelectual, o sea, en las ideas. La concepción para Perón son las ideas con las que nos basamos para llevar las cosas a la realidad. La concepción es el fundamento de la acción. Indudablemente eso sería cumplir. Si enseñáramos solamente la doctrina desde su concepción. Sería cumplir quizá, pero cumplir a medias. La función de esta escuela no es solamente de erudición, no es solamente formar eruditos de nuestra doctrina, sino formar apóstoles de nuestra doctrina. Perón le llamaba apóstoles a los militantes en el sentido religioso de los primeros apóstoles del cristianismo que salieron después de la muerte de Cristo a predicar a todo el mundo la doctrina
cristiana. Con la enseñanza se forman eruditos, con la persuasión se forman militantes o apóstoles, como decía el general. La enseñanza es una parte, la persuasión es el todo. La enseñanza convence a la inteligencia, la persuasión conmueve a todo el hombre, según la concepción que tienen los primeros peronistas de esta hermosa idea. La persuasión, por otro lado, es de libre aceptación, importantísimo, compañeras y compañeros, y que yo sepa solo se da en el peronismo este tipo de conceptos y este tipo de actitudes, aunque no todos lo practiquemos desde ya, muchos por ignorancia y otros no tanto. Entonces, la persuasión es de libre aceptación. El segundo factor integrante de la persuasión consiste en un acto de la voluntad mediante el cual se aceptan libremente las verdades propuestas al intelecto. Ya estamos presenciando un fenómeno que nunca hemos presenciado en este país, el pueblo que mediante una sola palabra orientadora se pone a cumplir, nos dice el general Perón. La palabra orientadora a que se refiere Perón consiste en mostrar al hombre la verdad, es decir, convencer a su inteligencia de acuerdo a lo que explicamos anteriormente, de acuerdo a lo que explicamos anteriormente. Por su naturaleza, la voluntad tiende, a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas. Algunos aceptan las otras también. Pero acá estamos hablando de que la voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto les presenta como buenas. Estamos hablando de las buenas. La tarea del transmisor de la doctrina, o sea, del militante o del predicador, como dice Perón, en esta parte de la persuasión, consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificios. En esta forma, la voluntad se sentirá inclinada a aceptar la verdad. Sin embargo, hay que contar con el factor libertad, que el peronismo lo tiene muy, muy clarito y es muy, muy importante desde todo punto de vista. Repito, sin embargo, hay que contar con el factor libertad. Es tan libre el hombre que aún viendo la verdad puede decidirse por el camino opuesto, compañeras y compañeros, como hemos hecho, por lo menos yo, en más de una oportunidad. Para evitar esto, en primer lugar, el transmisor de la doctrina presentará la verdad tan clara, tan fundamentada y con tantas razones en favor de su bondad, que los interlocutores se sientan moralmente obligados a aceptarla. Por otra parte, hay que educar la voluntad de los mismos y ejercitarla en el difícil camino de aceptar el bien y de rechazar el mal. Esta es tal vez la parte más intrincada de la persuasión. Por eso el general Perón dice en el párrafo citado, es un fenómeno que nunca hemos presenciado en el país. Por otro lado, la persuasión se acompaña de sentimientos, compañeras y compañeros. La persuasión se acompaña de sentimientos. Por lo demás, las dificultades se allanan algo cuando tenemos en cuenta el tercer factor integrante de la persuasión, que examinaremos brevemente enseguida. Y Perón nos dice lo siguiente: el movimiento peronista es un movimiento de corazón, no exclusivamente de pensamiento. Este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina de corazón, nos dice el general don Juan Domingo. Una disciplina de pensamiento o de forma sería aquella que se fundara en concepciones teóricas de la inteligencia solamente.
y una disciplina arbitraria sería la que se fundara únicamente en el cumplimiento ciego de la voluntad de una persona, de la persona que manda. En cambio, una disciplina del corazón, que es la que nosotros queremos aceptar, es aquella que, presuponiendo la participación de la inteligencia y la voluntad libre de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que las hace más humanas, más natural y por ende permanentes. Por esta característica, insisto tantas veces yo, no porque lo haya descubierto yo, sino porque lo aprendí de General Perón, de que para que podamos tener una revolución permanente, como nos dice acá, tenemos que agregar toda una carga, no solo intelectiva, como nos dice, vamos a repetir esto, que es de suma importancia. Una disciplina de corazón es aquella que, presuponiendo participación de la inteligencia y la voluntad libre, o sea que tenemos que transmitir para que la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan llegar a comprender y a aceptar libre y voluntariamente nuestra doctrina, nuestro proyecto político, de los que cumplen su norma, y la supera porque les agrega, además de la inteligencia y la voluntad libre, toda una carga afectiva que la hace más humana, más natural y por lo tanto permanente. Por eso algunos peronistas insisten que el peronismo es un sentimiento. Por lo menos Fabio le puso eso a su extraordinaria obra Perón, Sinfonía del Sentimiento. Cuando el transmisor de la doctrina ha conseguido llegar a la intimidad de los afectos del interlocutor, cuando ha conmovido su corazón, entonces puede estar seguro de que también ha colmado los objetivos de la persuasión. Es cierto que en esto, como en todas las artes, interviene ese factor personal del artista que se da por naturaleza y que lo unge como tal. Es el óleo sagrado de Samuel a que hace referencia Perón en algunas oportunidades, en bastantes oportunidades. Pero también es cierto, compañeras y compañeros, que hay posibilidad de ejercitarse y perfeccionarse en la difícil técnica de llegar al corazón de los hombres y de las mujeres. Porque todos tenemos un poco de artista desde que todos tenemos corazón. Miren qué hermosa imagen que nos ponen para que comprendamos esta realidad. Basta que el nuestro vibre al compás de las ideas, de las inquietudes y de los anhelos de los demás hombres y mujeres para que se pueda realizar ese contacto y transmisión en forma personal que sintetizan el método humano de Perón. Que sintetizan el método humano de Perón. Por supuesto, compañeras y compañeros, todas estas ideas tan hermosas y tan útiles para la actividad militante de todos y todas, ustedes después despacito las analizarán con más cuidado, porque tienen en mi página peronistakirchnerista.com, tienen el texto completo de esto, que ustedes después lo pueden leer, analizar, tanto el que he trabajado yo, que es el que le estoy transmitiendo a ustedes, o estoy compartiendo con ustedes, como el texto original que he rescatado de los compañeros de San Juan, que en el 55 escondieron los libros de la escuela superior y después lo pusieron a disposición de todos a través de Internet. Así estudiado, el método persuasivo merece justificadamente el calificativo de humano, porque es un acto de los hombres y mujeres actuando como tales en toda la plenitud de su personalidad y con la unidad y la totalidad de sus vivencias humanas. Analicen ustedes, compañeras y compañeros,
la importancia que le dan a la persona, al ser humano, en todos los temas y textos del peronismo. Todo lo hacemos para la persona, para los hombres y las mujeres, para los ancianos, para los niños, para el ser humano, no para... Y todo el ser humano, el hombre, la mujer, para el peronismo es el punto de partida y de llegada, el principio y el fin de todo lo que hacemos. No me voy a cansar de repetirlo. Y ustedes lo pueden comprobar en lo que dicen también los primeros peronistas. Vamos a ver ahora la práctica de la transmisión de la doctrina peronista. Y entramos a otro tema central y de capitalísima importancia. El método de la conducción, como es un método de acción, está basado en la observación de la situación. En la observación de la situación, en su análisis, o sea, la apreciación, y en su consecuencia, o sea, la resolución. Si queremos recopilar brevemente la manera práctica de llevar adelante el método peronista de la transmisión de la doctrina, nos resulta necesario considerar 3 pasos que se siguen comúnmente antes de actuar. Y entramos al tema del método peronista, que ustedes quieren ampliarlo. Lean el capítulo, la bolilla 4 de conducción política, y sobre esto yo hice también un trabajo específicamente sobre el método de concepción y el método de acción, que ustedes pueden ver también en mi página peronistakirchnerista.com. Si queremos recopilar brevemente la materia práctica para llevar adelante el método peronista de la transmisión de la doctrina, nos resulta necesario considerar 3 pasos que se siguen comúnmente para actuar. Estos pasos son siempre importantes para poder llegar a actuar con eficacia y por ende persuadir a los hombres a vivir la doctrina. Nos va a enseñar el método para transmitir la doctrina. El general Perón los explica en sus clases de conducción política, enunciándolos de la siguiente manera. Conocer la situación, o sea, la realidad, apreciar la situación, o sea, la realidad en la que vivimos, y tomar una resolución. Los compañeros lo sintetizan muy bien. Es el punto de conocer la situación, o sea, conocer la realidad. Estamos hablando de la situación, de cualquier situación, de cualquier realidad, antes de empezar a transmitir la doctrina a cualquiera, o incluso nosotros, a conocerla nosotros mismos. Es el punto de partida del método, depende más que nada del acopio de datos, de observación y de información. Conocer la situación es el punto de partida del método. Concepto de ambiente. Ese acopio de datos a que se refiere general se capta en el ambiente donde se actúa, donde estamos, en la realidad, ya sea unidad básica, centro cultural, familia, trabajo, sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Por ambiente entendemos el lugar y el tiempo donde alguien actúa con cierta permanencia y el conjunto de personas con quienes alterna comúnmente. Miren, yo no me acordaba de estas características generales que hay que tener en cuenta. Ese acopio de datos que se refiere general se capta en el ambiente donde se actúa. Por ambiente entendemos el lugar y el tiempo donde alguien actúa con cierta permanencia y el conjunto de personas con quienes alterna comúnmente. Es justamente en este ambiente donde el peronista debe inculcar la doctrina. Nada más lógico que la necesidad de su perfecto conocimiento, compañeras y compañeros, porque nadie transmite lo que no conoce. El lugar y el tiempo en que uno actúa tienen importancia capital porque no podemos usar hoy los mismos métodos que el 17 de octubre de 1945 y mucho menos en 2019, porque hoy estamos en el día 25 de marzo de 2019, siendo ya las 23:35 de la noche.
Más tarde, y además debemos tener muy en cuenta todas las características de la realidad en la que cada uno se desarrolla. Más importante es el conocimiento de las personas. Por ello, el transmisor de la doctrina tiene que ser un poco psicólogo de hombres, de mujeres y de pueblos. Como ven, los compañeros nos exigen una importante dedicación, un importante cultivo de nuestros valores y de nuestras cualidades como para hacerlo bien, o por lo menos nos dicen qué deberíamos ser o tener. Determinar el ambiente. El punto B. Alude General Perón en el párrafo mencionado al acopio de observación. Ella tiene por finalidad delimitar y determinar el ambiente propio de cada transmisor de la doctrina, de cada militante. Esto no solo es necesario para evitar superposición de fuerzas, sino también para economizar, concentrar y usar en lugar y tiempo oportuno las fuerzas de cada transmisor de la doctrina. Claro, para no desperdigar las fuerzas, como dice el general en los principios de la conducción, cuando nos habla de la economía de fuerzas. Este nunca se puede concebir separado del ambiente, antes al contrario, ha de ser como el centro de una irradiación de un sistema solar en cuyo derredor irán permanentemente las personas que conviven con él. Es el transmisor de la doctrina o el militante como el centro y el eje de una célula y como tal está permanentemente en función de ese ambiente para transmitirle la doctrina. Tercera característica, la información, importantísimo y que por ahí muchas veces no la tenemos en cuenta. El otro medio que colabora para conocer la situación, o sea, la información verbal o escrita, histórica o actual, personal o mediante terceros. El hombre y la mujer actúan con tanto acierto como bien informados estén, nos dice el general don Juan Domingo Perón. Repito, el hombre y la mujer actúan con tanto acierto como bien informados están. En resumen, el conocer la situación se reduce a un solo acto del hombre, ver, abrir los ojos del cuerpo y de la inteligencia y ver. Vamos a ver la segunda característica, o sea, apreciar la situación, apreciar la realidad en la que estamos. Es la segunda operación del método, que es el análisis, apreciar a través del análisis y la síntesis, nos dice el general Perón. Partiendo de la premisa que es la realidad donde estamos, realizamos un análisis de esa realidad y después de ese análisis volvemos otra vez a la síntesis. Tal vez la más delicada de las operaciones consiste en un acto de la inteligencia que se traduce por un razonamiento. Como en todos los actos de este tipo, hay que fijar los objetivos y adaptar los medios a dichos fines. Fijar siempre los objetivos y adaptar los medios a los fines. Sin objetivos no podemos hacer absolutamente nada, según Perón. En el lenguaje de la transmisión de la doctrina, esto significa, en primer lugar, establecer las necesidades doctrinarias del ambiente ya conocido y, en segundo lugar, escoger los medios necesarios para solucionar esas mismas necesidades doctrinarias. Primero, establecer las necesidades doctrinarias y segundo, escoger los medios necesarios para solucionar esas mismas necesidades doctrinarias. Disculpen ustedes, pero por ahí mi garganta no está del todo cristiana, que digamos. Para llevar a buen término el análisis,
para llevar a buen término el análisis, el transmisor de la doctrina pondrá en juego todo su sentido común, su criterio y su inteligencia siguiendo las correctas normas del raciocinio. El criterio que Perón tanto nos recomienda en conducción política, que es la capacidad de emitir una opinión, emitir un juicio, tomar una decisión sobre una determinada realidad. Pero aquí también tiene buen campo de acción la intuición, que Perón siempre la conserva y la respeta. Eso que podríamos llamar el ojo clínico del transmisor de la doctrina o del militante, que de un solo golpe, con visión rápida y directa, ve todo lo que necesita para apreciar la situación sin adentrarse en el difícil y lento camino del raciocinio. Y Perón en conducción política reconoce que esta cualidad es especialmente de las compañeras, de las mujeres. Sin embargo, esta intuición, que es algo así como un don natural del artista, no es patrimonio de todos. Por ello, el análisis adquiere primordial importancia en la acción de transmitir la doctrina. Perón nos dice que siempre que podamos tenemos que realizar el análisis intelectual, o sea, el raciocinio sobre la realidad, y si el tiempo apremia, usemos la intuición. Y, por supuesto, las dos cuando la necesidad así lo requiere. A esta segunda operación del método, que consiste en analizar y apreciar la situación, la resumiremos en una sola palabra: juzgar, una sola palabra. La palabra juzgar la realidad, analizar y juzgar la realidad. Por último, la resolución, o sea, tercero, la resolución que surge de la situación que hemos apreciado, que surge del análisis de la realidad que hemos analizado. De las dos anteriores se deriva la tercera operación del método, que consiste en tomar una determinada resolución para actuar. En otras palabras, la resolución es ya un plan de acción, claro. Porque tenemos una realidad, la analizamos y decimos, bueno, vamos a tomar tal decisión que implica ya de por sí, nos dicen los compañeros, un plan de acción. Vamos a hacer tal cosa así, 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 así. Que ya vamos a ver cómo se hace eso, cómo se planifica. Tratándose de inculcar la doctrina conocida, la situación y debidamente analizada, se impone elaborar un plan que posibilite la acción de persuadir a los interlocutores acerca de las verdades que se sustentan. Este plan de acción puede tener origen en dos fuentes. La primera está en las mismas necesidades doctrinarias del ambiente donde actuamos. Y la segunda fuente, son las órdenes o campañas o normas de acción que emanan de las autoridades superiores del movimiento. Como ahora no vienen muchas órdenes o campañas o normas del movimiento, esto se entiende más, actualmente se entiende más en las campañas. Hay una campaña del barrio que la realizamos nosotros de una determinada manera, y vienen también algunas directivas del centro de la campaña, tanto distrital como nacional. Por otro lado, la lucha táctica, va a hablar de consignas individuales y estratégicas. El transmisor de la doctrina, o sea, el militante que conoce y aprecia la situación de su ambiente, descubre constantemente un sinnúmero de oportunidades para exponer, aclarar o defender la doctrina. Es lo que podríamos denominar la lucha de sector o táctica. Su mayor o menor actividad en este sentido depende directamente de su mayor o menor fervor peronista, de su mayor o menor fervor peronista. Por eso consideramos y llamamos consignas individuales a cada una de estas oportunidades, que son verdaderas obligaciones que tiene el peronista para actuar y transmitir nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal.
En la práctica tendrá que tomarse como una norma peronista el hecho de no terminar una jornada sin haber realizado por lo menos una de las consignas individuales, ya sea con la palabra, ya sea con realizaciones, ya sea con el ejemplo de una vida al servicio de la patria y del pueblo. Esta consigna contaba el compañero Tomada, que Néstor Kirchner le decía, todos los días hagamos una obrita para el conjunto de nuestro pueblo y así llegaremos bien lejos como llegaron Néstor y Cristina. Todos los días una obra, como nos recomiendan acá los compañeros y compañeras. Por otro lado, la lucha estratégica, o sea, las consignas generales. Los altos comandos del movimiento que dirigen la lucha general, la lucha estratégica, también previo conocimiento y apreciación de la situación general, envían a cada transmisor de la doctrina, a cada militante, deberían enviar consignas u órdenes generales. Se confía al buen sentido y criterio del transmisor de la doctrina, o sea, al militante, el cumplirlas con estrictez y con inteligencia, aplicándolas, por supuesto, a la realidad de cada barrio. Con estrictez para no alterarlas en lo esencial, con inteligencia para aplicarlas con las variantes accidentales que cada caso requiera, cada realidad, cada barrio, cada unidad básica, cada ámbito, cada sindicato, etc. El plan de acción del transmisor de la doctrina del militante se reduce a un doble juego de consignas individuales y colectivas que les fijan objetivos y les señalan medios para conseguirlo. O sea, con una finalidad didáctica, acostumbramos a sintetizar esta tercera operación del método con el vocablo obrar. Obrar, o sea, realizar. De esta manera, ver, juzgar y obrar nos recordarán las tres operaciones del método propuesto por Perón. Qué importante esto, ¿no? Qué importante. Seguimos entonces, compañeras y compañeros, con otro tema para mí más importante que el anterior, más importante y que yo he tomado como tema central. Objeto de la transmisión de la doctrina peronista. Objeto significa objetivo, o sea, finalidad. Finalidad, objetivo. El objeto en los primeros peronistas y en Perón, sobre todo, tiene el sentido militar, que significa objeto en sentido militar el centro del tiro al blanco y también el punto a tomar en una operación militar. Hay que tomar tal colina. Eso se llama el objeto militar. Hemos expresado en el capítulo anterior que la transmisión de la doctrina en general tiene por objeto, o sea, por objetivo, por finalidad, inculcar una doctrina. Por lo tanto, la transmisión de la doctrina peronista tendrá por objeto, o sea, por finalidad, inculcar la doctrina peronista, es decir, peronizar los ambientes. Ese objeto o finalidad u objetivo debe ser referido y aplicado tanto al transmisor de la doctrina, o sea, al militante, como a los receptores de la misma, o sea, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Con respecto al transmisor de la doctrina, o sea, al militante, el objeto de la transmisión de la doctrina respecto del transmisor, o sea, del militante. El transmisor de la doctrina tiene, en lo que se refiere al transmisor en sí, al militante de la doctrina, una triple función. Dicho de otro modo, el adoctrinamiento, en lo que se refiere al predicador, decían los primeros peronistas, o sea, al militante de la doctrina, tiene una triple función. Proporcionarle al militante un esquema general de la doctrina, que para mí es valiosísimo este esquema. O sea, el objeto de la transmisión de la doctrina tiene por finalidad para el militante proporcionarle un esquema general de la doctrina. Segundo, enseñarle la teoría y la forma de ejecución de la misma doctrina. Y por último, persuadirlo al militante a vivir y predicar
dicha doctrina, a vivir y predicar dicha doctrina. Primero, proporcionarle un esquema general de la doctrina peronista. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, cultural, etc. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así, porque es una filosofía de la vida. En razón de ello, no está encuadrada entre los sistemas filosóficos puramente especulativos, ni está vinculada sino por su dependencia con todas las ciencias, con disciplinas filosóficas tales como la metafísica, la teodicea, la criteriología, etcétera, etcétera. En efecto, partiendo del estudio del hombre, que es una dignidad y que debe ser dignificado, establece los principios generales que deben regir la vida del mismo, de tal manera que esa vida llegue a ser la expresión de su dignidad humana. Y la tarea nuestra es tratar de ayudar a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todos los habitantes de nuestro país, a que puedan realizar esto, que llegue a ser que la vida de cada uno de ellos llegue a ser la expresión de su dignidad humana, que llegue a ser la expresión de su dignidad humana. Empecemos por establecer, dice Perón, que el hombre o la mujer, cualquiera sea su condición, tiene un supremo derecho que no se le puede negar a nadie en la vida: la defensa de su propia dignidad y la elevación de su persona, que es lo que deberíamos hacer los peronistas desde el gobierno y desde todos lados. La defensa de la dignidad de los seres humanos y la elevación de su persona. Solo así podremos partir de ese yo vertical a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento. No sé si acá o en otro lado decíamos los otros días de que el hombre, la mujer, el ser humano para el peronismo es el hombre en comunidad, el hombre en comunidad, no el hombre aislado. Y aquí lo dice clarito. Solo así podremos partir de ese yo vertical del hombre como persona a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento. Con tendencia a un continuo perfeccionamiento. En cada una de las materias de la Escuela Superior Peronista, el transmisor de la doctrina, o sea, el militante, aprende y se decide a vivir los principios de la doctrina de Perón. Nosotros, para que los alumnos tengan un vistazo de conjunto de toda la doctrina, solemos presentar el siguiente esquema general que se funda en el estudio de los discursos de Perón y principalmente en el estudio de los temas centrales de su mensaje al Parlamento, y que reúne las cuatro materias básicas que aprendemos en esta escuela, o sea, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Todos libros de 12 capítulos cada uno por lo menos. Y cuando dicen acá que este esquema general se funda en el estudio de los discursos de Perón, se refiere a los discursos que Perón pronunciaba ante la Cámara, ¿cómo se dice? Cuando están, antes era el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, ante la Asamblea Legislativa, que antes eran los 1 de mayo, y los primeros peronistas con esos discursos que Perón se ve que emitía con una meticulosidad particular, usaba esa cátedra, diríamos, como para transmitir lo que él consideraba su doctrina, sus avances. Y los primeros peronistas
lo recopilaron en un libro que se llamó Los mensajes de Perón, que yo los tengo y ustedes lo pueden ver también en mi página peronistakirchnerista.com. Y de ahí sacaron todos los primeros peronistas, todos los libros que ustedes, que les acabo de expresar de filosofía, sociología, economía y política peronista, y el que hoy estamos también analizando, porque ellos realizaban la siguiente tarea de tomar los textos de Perón y ponerle acápite, o sea, títulos. Si hablaba, por ejemplo, de organización, le ponían un título y a ese párrafo, al párrafo con el título, conformaban una ficha y después hacían ficheros de cada una de las materias. Y por eso fueron capaces de realizar en muy poco tiempo una impresionante labor intelectual y de aprendizaje. Y vamos a ver el, para mí, valiosísimo esquema general de la doctrina peronista, y que yo, por otro lado, la he adoptado porque me facilita mucho, o creo yo que facilita mucho la comprensión del sentido, el significado y la importancia de la doctrina peronista. Y este esquema es el siguiente. En el orden filosófico, el hombre es una dignidad, o sea, el principio fundamental filosófico. El hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales. El hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, o sea, tiene valores sociales, tiene valores sociales. A ver qué pasó. Tiene valores sociales. Tiene valores espirituales, o sea, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una armonía de materia y espíritu. En el orden social, el principio fundamental sociológico es la justicia social, que implica elevar la cultura social, implica dignificar el trabajo y humanizar el capital. Todos estos ítems más adelante los vamos a desarrollar convenientemente porque me parecen de capital importancia. En el orden económico, el principio fundamental económico es la independencia económica, que implica recuperar el patrimonio nacional robado por la oligarquía y las corporaciones nacionales e internacionales, lo que implica, como fue el primer peronismo, una revolución en paz. Por otro lado, debemos reactivar la economía y realizar una justa distribución de la riqueza. En el orden político, la soberanía política es el principio fundamental político que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, y respetar la soberanía de la nación a través de la libre determinación de los pueblos. Y el objetivo de la doctrina, como síntesis, el objetivo inmediato y el objetivo de Perón en toda su obra es la unidad nacional, la unidad nacional. Y el objetivo, o sea, la finalidad última de la doctrina es lograr o alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. El tema segundo, el objetivo de la transmisión de la doctrina para el militante, para el transmisor de la doctrina, es enseñarle la teoría y las formas de ejecución de la doctrina. La teoría es el desarrollo de la realización concebida teóricamente. La teoría es el desarrollo de la realización concebida teóricamente. Para realizar en la vida práctica los principios doctrinarios, que son grandes líneas de orientación, el sentido común nos dice que debemos meditar cómo los tendremos que aplicar. Y el desarrollo de estos puntos que acabamos de ver sobre filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista y política peronista, no es ni más ni menos que la teoría correspondiente a la doctrina peronista. En el pensamiento de Perón, ese desarrollo teórico, es decir, concebido, meditado y sólidamente criticado,
que nos explica cómo se debe aplicar un principio doctrinario en un momento y en un lugar determinado, es la teoría de la realización, ¿eh? La teoría de la realización. Los principios doctrinarios, dice Perón, se inculcan, es decir, se brindan al hombre mediante la persuasión, como vimos reciencito nomás, ¿eh? Pero las teorías se aprenden, se estudian, ¿eh? O sea, los principios doctrinarios se inculcan, es decir, se brindan al hombre mediante la persuasión, que ya vimos en qué consiste. Pero las teorías se aprenden, se estudian. De ahí la importancia de realizar todas y todos esta tarea, ¿eh? Ambas reflexiones surgen de las propias definiciones de doctrina y teoría. Un principio se conoce, se acepta y se vive, pero todo desarrollo teórico que nos lleve a realizar algo exige un trabajo intelectual, conocimientos, ejercitación y estudio, necesariamente, necesariamente. Pareciera que esto no se entiende en el movimiento, no hay esta convicción. Bueno, yo no la veo, no sé si por ahí es una apreciación equivocada mía, pero yo no la veo. Una doctrina, leo de nuevo, un principio se conoce, se acepta y se vive, pero todo desarrollo teórico que nos lleve a realizar algo exige un trabajo intelectual, exige conocimientos, exige ejercitación, exige estudio, compañeras y compañeros. Una doctrina sin teoría no llegaría a realizarse, y una teoría sin doctrina sería un cuerpo sin alma, nos dice el general Perón en Conducción Política. La doctrina da principios, la teoría es el análisis de esos principios y su desarrollo. Pero al mismo tiempo es desarrollo conceptual de la realización, por cuanto es intermediarias entre ambas. O sea, las formas de ejecución, o sea, cómo realizamos los principios, o sea, cómo realizamos, por ejemplo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, son el método de acción para poner la teoría en ejecución. No es más que un acopio de medios aptos para lograr los fines de la realización, y es el paso inmediato anterior a la misma. En síntesis, la doctrina establece qué debemos realizar, la teoría establece cómo debemos realizarlo, y la forma de ejecución establecen con qué medios debemos actuar. Miren cómo nos explican los primeros peronistas en estos textos lo que debemos realizar, cómo debemos realizarlo y con qué medios debemos actuar. En tercer lugar, la persuasión, la transmisión de la doctrina a los militantes es para persuadirlo a vivir y predicar dicha doctrina. La acción está siempre por sobre la concepción, nos dice el general Perón, en todos lados, en Conducción Política, en todos lados. Explica Perón continuamente este concepto. Tratándose de filosofía de la vida, poco valen los principios, poco valen las teorías si no se llevan a la práctica. Dicen, de nada valen los principios, de nada valen las virtudes, de nada valen las teorías si no las practicamos. El peronismo ha instituido un nuevo estilo de vida, claro que sí. El peronismo es un estilo de vida, una concepción del mundo, dicen otros. Por ello, con justa razón podemos hablar de una nueva Argentina. Los compañeros podían hablar de una nueva Argentina. Dos objetivos superiores le ha asignado Perón a la nueva Argentina y por ende a la vida de cada uno de los argentinos, compañeras y compañeros. Dos objetivos superiores tenemos porque nos ha asignado el general Perón a la nueva Argentina, o sea, nosotros, y por ende a la vida de cada uno de nosotros y nosotras, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Veamos cómo Perón define y circunscribe a ambos. La mayor felicidad
consiste en servir a los demás según el mandato cristiano del amor. Repito, la mayor felicidad consiste en servir a los demás según el mandato cristiano del amor, compañeras y compañeros. Y es la mejor terapia que se les puede ocurrir. Eso lo digo yo, no lo dice el general. Algo de psicología he estudiado y estoy absolutamente convencido que la mejor terapia es lo que dice acá el general don Juan Domingo Perón. La mayor felicidad consiste en servir a los demás integrantes de nuestro pueblo, según el mandato cristiano del amor. Pensemos que no hay nada más grande que el sacrificio por los demás, por los integrantes de nuestro pueblo, que no es ni más ni menos que por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, los integrantes de nuestro pueblo, los integrantes de la patria grande. Por eso, un concepto único campea en el pensamiento de Perón cuando habla de felicidad y de grandeza, el concepto de sacrificio, abnegación y entrega. Es este el principio y fundamento de toda la mística peronista y de su consecuencia, la ética peronista. Tener primero y principalmente en cuenta a los demás. Eso es la ética y la moral peronista. La moral se refiere siempre a la conducta que debemos tener con los demás. Así como lo espiritual es la conducta que deberíamos tener con la deidad o los dioses o como se nos ocurre. Es el sello y el estilo de vida que nos caracteriza y nos distingue de todos los demás. Lleva el transmisor de la doctrina, o sea, el militante, a vivir así su vida entregado al bien y a la felicidad de los demás. Es el coronamiento y la máxima aspiración de todos los que colaboramos con Perón en la transmisión de la doctrina, compañeras y compañeros. No en balde tenemos un ejemplo luminoso, Eva Perón, que deshojó su vida en el sacrificio y la abnegación y nos está señalando un rumbo y una meta, la compañera Evita. Con respecto a los receptores de la doctrina, o sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo, la transmisión de la doctrina paulatinamente irá inculcando en el pueblo también ese estilo de vida y esa mística peronista que los primeros peronistas lograron con todo éxito, a través fundamentalmente de las y los trabajadores. Formar hombres buenos y virtuosos es el objetivo primordial de la transmisión de la doctrina en lo que se refiere al pueblo. Esa es la palabra de orden de Perón, repetida no una, sino 1000 veces. De ello se derivará también otra consecuencia, el incremento del número de transmisores de la doctrina, o sea, de nuestros y nuestras militantes. Y esto es una hermosísima coronación de lo que estamos diciendo. Y de lo que queremos, y Perón ha querido siempre, y creo que nosotros deberíamos lograr. Cuando todos los argentinos y argentinas estén persuadidos de que el objeto de su vida es la virtud, entonces los transmisores de la doctrina, o sea, los militantes y las militantes, habremos cumplido con nuestra misión. La transmisión de la doctrina peronista habrá colmado su objetivo. Habrá colmado su objetivo. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos por hoy esta hermosísimo capítulo de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y en la semana que viene, entonces, domingo y lunes, vamos a continuar, en este caso el domingo, con la transmisión individual de la doctrina peronista. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, y ojalá el compartir estas ideas nos ayuden a todos y a todas a militar con más entusiasmo, con más gana, con más mística, con más convicción
para llegar al conjunto de nuestro pueblo con nuestra doctrina, con nuestra causa, con nuestro ideal, que no es ni más ni menos que alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, de los individuos siempre en sociedad. Y acabamos de escuchar que la mejor realización de todos nosotros está en trabajar, trabajar y trabajar, como dice Cristina Fernández, trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches a todos y a todas, compañeros y compañeras. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, y vamos a continuar con la doctrina peronista martes y miércoles y jueves y viernes con Organización Peronista.